Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre cuáles son los motivos de litigios más recurrentes entre empleadores y empleados. El análisis del doctor Nelson Larrañaga, que es abogado experto en relaciones laborales y seguridad social. Vamos a hablar del ahorro, el consumidor uruguayo y la fidelidad a las marcas con Luis Estrada y José María Mota, ambos fundadores de Ahorra Fácil. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá. Siempre es un gusto recibirlos a través de la pantalla de NSTV. También nos pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a compartir varios contenidos como lo vimos en la portada y a continuación voy a presentarles una entrevista que desarrollamos hace unos días atrás con el doctor Nelson Larrañaga, que es Senior Counsel en Ferrer, es abogado experto en relaciones laborales y seguridad social, y con él desarrollamos un tema muy interesante que es cuáles son los principales motivos, los motivos más recurrentes que se desarrollan en litigios entre empleadores y empleados. Es uno de los temas que vamos a desarrollar con el doctor Nelson Larrañaga a continuación. Recibo con mucho gusto a Nelson Larrañaga, experto en Derecho Laboral, consejero senior en Ferrer. Un gusto tenerlo. Bueno, muchas gracias. ¿Han pasado cuántos años desde nuestro encuentro? Ya no recuerdo, 6, 7 años 6, capaz. 7 años, sí. Bueno, siempre lo sigo, a pesar de no haber conversado desde esa instancia en público con Nelson, siempre sigo muy atenta a sus trabajos. Bueno, es un placer y muchas gracias por la invitación. No, por favor, y aquí en mis manos tengo estudios de jurisprudencia laboral, el reciente libro editado por Nelson Larrañaga con una linda dedicatoria que valoro y aprecio mucho, lo sigo con mucha estima. Gracias. Y este libro analiza las más importantes sentencias de los tribunales de apelaciones del trabajo y de la Suprema Corte de Justicia, que están agrupadas por unidades temáticas. Y es un libro que podría, vaya que sí, ser una especie de Biblia para quienes hoy están en el camino del derecho laboral. Y esto tiene que ver mucho con el mundo, obviamente, de las empresas, ¿no? Del trabajo. Hay 20 temáticas aquí recurrentes en la justicia laboral en que lleva a empresarios quizás a un litigio, ¿no? O a tener que contar con la jurisprudencia. Si tuviese que hacer un ranking de repente de esas 5 temáticas, ¿cuáles serían? Bueno, la investigación esta implicó examinar 1.100 sentencias. Es un trabajo bastante fatigoso, 2 años. Y si tuviera que seleccionar 5 temas, los más recurrentes son horas extras, relación laboral, es decir, cuando se debate si hay o no relación de empleo, porque eso tiene vinculación con que se apliquen o no los beneficios laborales legales. Despido es una materia muy recurrente. En general, el empleador a veces cuando despide alega notoria mala conducta del trabajador y eso se debate en el juicio, si configura o no mala conducta que exonera al empleador de pagar despido y aguinaldo. Situaciones de despido indirecto que se dan frente a incumplimientos graves del empleador. El trabajador dice, no, yo no puedo continuar en estas condiciones, me considero despedido. Eso se plantea, se tiene que probar cuál es el incumplimiento del empleador. Muchas reclamaciones de despidos especiales, trabajadores que están en situación de enfermedad, maternidad y accidente de trabajo tienen una protección legal intensa mediante el pago de indemnizaciones especiales. Y entonces a veces se dan despidos en esas circunstancias y lo que se debate es si procede o no la indemnización especial. Y un último punto es la aplicación de las leyes de tercerización, que evidentemente desde que se crearon estas leyes de tercerización, 1999, 2000, ha generado bastantes debates, la ley no es muy clara y eso genera diferentes interpretaciones de
los jueces, que hay que estar atentos a esas interpretaciones, porque la empresa que terceriza, de acuerdo a la ley, tiene responsabilidades laborales si la empresa proveedora no cumple con sus obligaciones laborales para con sus dependientes. Entonces, lo que se debate es cuándo aplica las leyes de tercerización y cuándo recae la responsabilidad de esa empresa que tercerizó. Son debates muy, muy interesantes, pero hay que estar, vamos a decir, siguiendo esa evolución de los jueces, ¿no? Porque en definitiva lo que uno extrae de las enseñanzas de los fallos judiciales, después uno lo aplica en el ejercicio profesional. Claro. Y de esa forma se logra mayores certezas jurídicas, ¿no? Y evitar justamente este tipo de conflictos que llegan a la justicia. ¿Por qué entiende que hay una tendencia, por ejemplo, en que se desarrollen este tipo de conflictos, ¿no? Que me mencionó 5 de 20, pero como los más recurrentes, ¿no? ¿Por qué entiende que se siguen cometiendo las mismas fallas, digamos, ¿no? Con el correr de los años. A ver, la realidad es muy rica, muy rica. No podemos encasillar los casos y decir, bueno, estos son los casos que se van a presentar. Claro. No, siempre hay variantes, hay cosas que hay que estudiar de cada caso, esas variantes. Y en general los conflictos se generan post terminación de la relación laboral y todo depende del comportamiento del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. Entonces, si se denotan algunas fallas en el no cumplimiento de esas normas, eso motiva de que el trabajador realice reclamaciones. Por ejemplo, si se acredita que trabajó las cestas, no se las pagaron, lógicamente que va a reclamar, ¿no? O mala liquidación de los rubros legales obligatorios, diferencias de liquidación. Muchas veces se plantean temas de categoría laboral. El trabajador dice, no, pero yo en realidad hacía una tarea superior a la cual me estaban remunerando, aspiro a que me tenían que pagar un salario superior. Y bueno, esos son conflictos que se generan, si el empleador no acepta, se va a juicio. Lo recomendable en estos casos, si hay derechos dudosos, litigiosos, o sea, hay ciertas contingencias de llegar a un juicio, lo recomendable es negociar y llegar a una transacción laboral y pagar una indemnización de manera de que el empleador se libere el juicio y el trabajador obtenga un beneficio a cambio de dejar sin efecto el reclamo y no tener que transitar un juicio, que es bastante desgastante, ¿no? Es decir, porque involucra testigos, documentos y todas esas, y bueno, tiempo, ¿no? Tiempo de todos, y en general la recomendación es que, salvo que el empleador tenga una prueba contundente y que diga, no, yo en realidad no transo porque sé que esto para mí es ganable, este juicio, y bueno, se va a juicio. Allí, Nelson, usted tiene más de 40 años como profesional en las relaciones laborales. ¿Qué cambios destaca de nuestro país en esa materia? A ver, yo arrancaría desde el año 2005, es decir, con el advenimiento del gobierno del Frente Amplio. Durante 15 años hubo cambios significativos, desde el 2005 al 2020. En esos 15 años, bueno, se volvieron a convocar los consejos de salarios, esos organismos de negociación colectiva tripartita. Se modificó la ley de negociación colectiva, que vamos a ver que eso motivó algunos reclamos de los empleadores ante la OIT. Se aprobó la ley de protección de la actividad sindical, es decir, donde los trabajadores dirigentes que están más expuestos en la negociación, se establecen limitaciones para despedir respecto de los empleadores, van a tener que aprobar una causa ajena a la actividad sindical, porque la ley es muy contundente en el sentido, si se prueba vínculo del despido con la actividad sindical, un juez puede dictaminar la nulidad del despido y la reinstalación del trabajador
a su puesto de trabajo. Después, ¿eso no limita un poco la libertad del empleador? Sí, sí, claro, pero ahí hay un fin superior que es la protección de la actividad sindical. Es decir, porque el que aparece como líder sindical está más expuesto frente al empleador. Entonces tiene que estar protegido y es la ley la que le da esa protección, restringiendo la libertad de despido que en general existe en nuestro país con pago de la indemnización legal correspondiente, pero en esos casos está muy limitada, pero bueno, puede haber casos exitosos donde el empleador demuestre que en realidad, por ejemplo, una reestructura que significó la pérdida de puestos de trabajo y que justo estaba esa persona. Bueno, en esos casos son ajenos a la actividad sindical. Después hubo leyes que establecieron licencias especiales por estudio, matrimonio, fallecimiento. Y después llegamos a el nuevo gobierno en 2020, donde se destaca la Ley de Urgente Consideración, que estableció la prohibición de los piquetes, ¿no? Garantizando la libre circulación de las personas, la reglamentación de las ocupaciones de los lugares de trabajo, es decir, habilitando a negociar, y si no se desocupa, el Ministerio del Interior desocupa. Esa reglamentación se practicó mucho en este periodo 2020-2025. Después la personería jurídica de los sindicatos, y en materia de seguridad social se dieron beneficios, como por ejemplo la ampliación de la licencia por maternidad, el establecimiento de la licencia por paternidad, todo con cargo a la seguridad social, el subsidio para cuidados, es decir, después de finalizada la licencia por maternidad, garantizando el medio horario, trabajar medio horario, generar salario por medio horario y el otro medio horario cubierto por la seguridad social. Esos fueron avances sociales muy importantes para promover la natalidad, ¿no? El aumento de la natalidad, que hoy es un problema en Uruguay, ¿no? Allí, digamos que en lo que es productividad, muchas veces, bueno, más que muchas veces, de continuo se ha mencionado que es una necesidad incluirla como aspiracional, ¿no?, en lo que son los consejos de salarios, ¿no? Quizás no con una cláusula concreta, pero con alguna forma de medición que todavía tampoco está definida, pero es un tema que también reclaman los empresarios. ¿Usted entiende que es posible llegar a una productividad mesurable en los consejos de salario, tal como plantean empresarios y algunos sindicatos también? Sí, yo creo que, es mi opinión, ¿no? El debate de la productividad tiene que ser a nivel de cada empresa. Entiendo de que pensar de que este tema en los consejos de salario, en una rama de actividad integrada por un universo de empresas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes, es imposible generar indicadores para medir la productividad con carácter general. Por eso yo entiendo de que en cada empresa se debe analizar cuál es el proceso productivo para llegar a ese producto, descomponerlos en cada etapa y ver qué acciones de mejora se pueden implementar en cada etapa de ese proceso productivo. De manera de producir más en el mismo tiempo, pero que esas ganancias de productividad luego se establezcan beneficios económicos para los trabajadores. Es decir, es un ganar-ganar, ¿verdad? Es decir, aumento la producción, crece la empresa y ese crecimiento también se derrama en los trabajadores. Pero eso tiene que ser a nivel de empresa, ¿no? Es imposible a nivel de rama de actividad, por esa multiplicidad de empresas grandes, medianas, chicas, Montevideo, interior, mercados a los cuales acceden, o mercado interno, mercado externo. Las variables son muy importantes. Nelson, allí para ir finalizando, ¿no? ¿Usted entiende que hay reformas legales que se consideran de alguna manera urgentes
para modernizar la legislación laboral uruguaya. ¿Es una legislación moderna para los tiempos que corren? ¿Cuál es su evaluación? A ver, yo creo que ahí hay que separar dos planos, ¿no? Lo que nosotros llamamos las relaciones individuales, que son las relaciones contractuales entre empleador y trabajador. Hay un aparato legal bastante importante, bastante protector. En ese punto creo que no está el problema. El problema está en lo que llamamos nosotros las relaciones colectivas, es decir, las relaciones que se promueven entre los empleadores y los sindicatos. Ahí están los problemas. En primer lugar, entiendo de que la ley de negociación colectiva está incumpliendo los convenios internacionales ratificados por Uruguay, que son ley en Uruguay, que promueven la negociación colectiva bipartita, libre y voluntaria. Con el modelo que tenemos nosotros de consejos de salarios, que es una negociación colectiva tripartita, es decir, porque participa el gobierno, además de los actores sociales, es una negociación obligatoria, donde las disputas salariales se resuelven o por acuerdo o por un laudo, y donde el gobierno es parte de esa negociación. El gobierno tiene voto a la hora de definir la disputa salarial. Entonces, esto no es el modelo que promueve la Organización Internacional de Trabajo de Negociación Colectiva, que es bipartita, los actores sociales sin participación del gobierno. Claro. El gobierno participaría solo para definir los salarios mínimos por categorías y aumentos en el caso que las partes no se pongan de acuerdo, claro, porque la misión del Estado es justamente garantizar que se paguen los salarios mínimos. Claro. ¿No? Ese es un aspecto. Después el otro aspecto es el desarrollo de las medidas sindicales. Hoy por hoy en Uruguay se entiende por huelga que es todo, prácticamente todo es huelga. Y en realidad la huelga nació como una situación de hecho en la cual el sindicato o la organización de trabajadores decide no trabajar para apoyar una reivindicación, pero es no trabajo. Lamentablemente eso se ha amplificado y se dice, bueno, es huelga o extensión de huelga las ocupaciones y los piquetes, o que el trabajo a reglamento o el trabajo selectivo, es decir, yo hago algunas tareas y otras no, el trabajo a ritmo lento. Bueno, esas no son situaciones de huelga, no tienen nada que ver con el no trabajo. Lamentablemente Uruguay no ha resuelto ese tema y pasan los gobiernos y eso está como admitido de que hay un paralelo de huelga que no tiene nada que ver con la huelga histórica. O sea, lo que reconoce la Constitución es el derecho de huelga, ¿no? Y la huelga como no trabajar. Pero situaciones atípicas que nada tienen que ver con el no trabajo no están comprendidas. Y lo último es el tema del preaviso de la huelga. Es decir, hoy está vigente una ley que no se cumple, que cualquier medida de huelga tiene que ser preavisada con 7 días. Tal vez 7 días es demasiado, pero puede ser por lo menos 48 horas. Hay incluso un proyecto de ley ahora que se presentó en agosto de este año, o dos proyectos, uno para la cadena agroindustrial, atendiendo el conflicto en la industria láctea, es decir, bueno, pero si no se preavisa la huelga al menos con 48 horas y terceros ajenos a ese conflicto, pero que integran la cadena productiva, pueden accionar contra el sindicato por daños y perjuicios por no haber cumplido ese preaviso. Después hay otro proyecto que dice que si un conflicto no se soluciona en un término de 15 días, el empleador propone una propuesta final que el Ministerio de Trabajo tiene que plebiscitarla con participación de la Corte Electoral. Eso ya está regulado, incluso en una ley de 1968, pero lo que llega al Parlamento es lo que sucede en la realidad, con conflictos en la industria pesquera, en la industria láctea, decir, bueno, esto es disfuncional, porque no hay una ordenación del conflicto. El conflicto no se puede evitar, pero sí podemos trabajar en que sea ordenado y que cuando se llegue a un acuerdo, esos acuerdos se respeten.
¿no? Se respeten integralmente. Entonces, generar esa cultura de respeto de los acuerdos, que una de las cosas que motivó el conflicto en el Trapequera, que decían los empresarios, no se respetó un convenio colectivo. Y ahí, en ese caso, la ley de negociación colectiva falla porque no estableció justamente esa obligación de respetar los mecanismos de prevención del conflicto. Es decir, bueno, antes de llegar al conflicto, quememos determinadas etapas de negociación y bueno, cuando lleguemos al final, si no logramos un acuerdo, recién ahí aplicar medidas. Pero no en el medio donde se está desarrollando la negociación, ¿no? Cuando tenés mecanismos de prevención pactado, si incumple esos mecanismos de prevención, bueno, eso genera en la otra parte, decir, bueno, pero si esto lo acordamos, ahora no es posible de que se incumpla ese acuerdo. Por eso la ley tendría que reforzar esa garantía de que los acuerdos, una vez que se firmen, se respeten y se cumplen. Ahora, parecería un poco, digamos, lógico, ¿no? Que si uno firma un acuerdo es para cumplirse, y me da la sensación que falta penalización ante el incumplimiento. Bueno, algunos actores sociales en determinadas ramas de actividad, eso lo regularon, establecieron penalidad de caída del convenio colectivo en caso de incumplimiento. Bueno, eso ha surtido sus efectos, porque las partes dicen, bueno, acá está en juego la propia subsistencia del convenio colectivo. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay como un respeto a lo acordado. Pero en aquellos sectores que no hay sanciones, ahí tenemos un problema de que tendría que estar una ley diciendo, bueno, no, pero si aquí hay un convenio colectivo pactado, si no se cumple, puede generar la caída del convenio colectivo. Es decir, hay como un incentivo a cumplir lo acordado. Parece un poco, ¿no? Como repetitivo, ¿no? Decir, bueno, un acuerdo, en jurídica, que mejor que usted, ¿no? Decir acuerdo entre partes para cumplirse y si no se cumplen, penalizaciones, ¿no? Y es como una necesidad de que nuevamente se recuerde, tienes que cumplir esto que tú firmaste, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca estos temas. ¿Ve luz al final del camino? Porque estos son decisiones políticas. Sí, son proyectos, uno lo presentó el senador Da Silva sobre el tema de la cadena agroalimentaria y el otro, el diputado Gurméndez, sobre el tema de la negociación que no se puede extender más de 15 días. Pero bueno, requiere eso debate en las comisiones especializadas y bueno, el tema es si hay voluntad política de los otros sectores de acompañar esos proyectos. ¿Asesora políticos para los proyectos de ley o para temas? No. ¿No lo llaman? ¿No lo convocan? No. Bien. Bueno, un error. ¿Los atendería? Sí. Sí, claro, sí. Bien. Sí, si me llaman, o sea, le doy mi opinión independiente, ¿no? Claro. Bueno, un error están cometiendo nuestro sistema político, no llamarlo a un experto como lo es Nelson Larrañaga, experto en Derecho Laboral, consejero senior en Ferrer. ¿Hace cuánto ya en Ferrer? 32 años. 32 años. Bueno, ya está dando clase por allí, ya más que nada. Gracias por venir, gracias por el libro y seguimos atentos a todos estos temas, que qué mejor que tratarlos con usted. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer estar aquí en este programa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. From the Sierras de Carapé in Maldonado, Uruguay, a one-of-a-kind vineyard gives life to 3 exceptional wines that now join the global wine elite.
These wines have been selected for the prestigious World's Best Sommelier Selection, an exclusive list of only 125 wines worldwide. A selection curated by the sommelier of the 50 best restaurants on the planet, choosing only the most extraordinary wines. A recognition that fills Uruguay with pride and reaffirms its place on the global wine scene. Sacromonte shares this honor alongside icons from Argentina, such as Catena Zapata and Zucardi, and from Chile, such as Clos Zapalta and Vic. The secret to its greatness lies in its origin: unique soils, a privileged microclimate, vines of exceptional genetic quality, and an artisanal winemaking process that sets it apart among the world's finest. Only a select few wines achieve this level of recognition. Today, Sacromonte joins this exclusive category, bringing the spirit of Uruguay to the finest tables around the world. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Este año, Salus lanzó Yo Prefiero Agua, una campaña que busca promover la hidratación saludable en toda la población. Demostrando su compromiso, ahora las etiquetas de Salus presentan la palabra agua en lugar de la marca. Un gesto potente para concientizar y generar hábitos más saludables. Este movimiento, que inició en las sierras de Minas, es hoy un llamado a la acción que inspira a todo Uruguay. En nuestro país, donde el agua es parte esencial de la identidad, esta iniciativa nos recuerda su valor y nos invita a priorizar nuestro bienestar. Segundo bloque de empresarios de acá, y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir con mucho gusto a Luis Estrada, bienvenido. Muchas gracias. José María Mota. ¿Qué tal? Un gusto. Y lo tenemos a Guillermo Jude, pero del otro lado, ¿Jude o Jude? Jude. Jude, del otro lado de la pantalla, pero que es también uno de los fundadores de Ahorra Fácil. Vamos a hacer una puesta a punto de lo que es Ahorra Fácil. A ver, ¿quién quiere comenzar? Contarme qué es. Arranco. Dale. Luis. Nosotros nos fuimos a estudiar a Madrid, un máster. Ahí fue cuando... ¿De qué? Un MBA. En el IE Business School. Ahí fue cuando nos conocimos. Vimos este modelo de negocio que estaba afuera. El que vemos muchos iBota en Estados Unidos, que básicamente lo que hace es una plataforma de inteligencia comercial, sí, que lo que tratamos de hacer es conectar a las empresas de consumo masivo con el cliente final. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tienen? Es que las empresas de consumo masivo no saben ni quiénes son, ni tienen forma de contactar a los usuarios, y a la hora de dar descuentos tienen a los distribuidores o los supermercados en el medio. Entonces no tienen un canal directo con el usuario. Entonces, ¿cómo es que funciona? Las empresas nos dicen qué productos quieren promocionar, nosotros nos encargamos de promocionar los productos, el usuario compra el producto adherido en cualquier supermercado o almacén del país, nos manda una foto del ticket a WhatsApp o a la app, nosotros verificamos que se haya hecho la compra y le hacemos un reintegro en dinero. A la caja. Al usuario. Entonces, ¿cuál es el gran valor que tenemos nosotros? En los datos. Entonces, si vemos que a vos te interesa comprar pasta o salsa para la pasta, te comunicamos, che, ¿sabes que tenés un 15% de descuento en tal marca de pasta? Y esa forma de marketing es muy efectiva porque es targeteada, segmentada y va a través de WhatsApp directamente al usuario que le interesa. Y allí, José María, ¿cómo viene la implementación? La verdad que venimos muy bien, venimos creciendo en el mercado uruguayo con respecto al mes anterior más de un 30%. Venimos con 24 clientes activos y tenemos más de 1000 productos con descuento, más de 50.000 usuarios registrados y la verdad que venimos muy contentos porque las personas tanto del interior como de Montevideo están pudiendo ahorrar con nosotros y eso es algo muy bueno y cada vez los clientes están viendo más el valor que nosotros les entregamos a ellos para llegar directamente a ese consumidor final con promociones especializadas y directamente para ellos, ayudándonos a ellos a optimizar ese presupuesto de marketing. Entonces la verdad que venimos muy bien y ya con pasos para poder llevarlo a Argentina el próximo año. Ajá, y así cómo sería, digamos, o sea, tienen que hacer, digamos, acuerdos similares a los que hicieron acá.
Claro, ahí lo que tenemos es que crecer en usuarios sin clientes. Nuestros clientes son las empresas con consumo masivo y después también lo que hacemos mucho es acuerdos comerciales. Ajá. Por ejemplo, tenemos un acuerdo comercial con una prepaga, una tarjeta prepaga acá en Uruguay, que si vos retirás el cashback en esta tarjeta tenés un 20% extra. Entonces, a esta tarjeta le sirve porque está reactivando tarjetas que la gente no usaba o está fondeando estas cuentas. Entonces, todos estos acuerdos comerciales también nos van a servir para la expansión en Argentina. Mirá qué interesante. ¿Y por qué Argentina? Argentina es un mercado muy similar al uruguayo, Ajá. Está muy cerca, a nivel de estrategia, contenido y cultura es muy similar al uruguayo, entonces es un poco lógico dar un paso, más que hoy ahora viene demostrando más signos de estabilidad, entonces nos parece como un país que para nosotros sería muy fácil dar el segundo paso, y muchas de las marcas que hoy trabajan en Uruguay son las mismas de Argentina, entonces es muy fácil poder llegar a hacer ese nexo y empezar a operar de forma más fluida en Argentina, que capaz que en otro país que implica un mayor desarrollo comercial para ir a esos países. Obviamente que ustedes tienen mucho acceso, ¿no? O van teniendo cada vez más un acceso muy pulido de lo que es el tipo de consumidor uruguayo, una radiografía bastante completa y muy interesante, seguramente no, pero ¿cuál es el aspecto que primero, digamos, de alguna manera les llamó la atención como para definir quizás la estrategia de compra hoy, ¿no? Del uruguayo, así que ¿qué pueden mencionar? Lo que sabemos es que por lo menos una vez por mes hay un gasto grande del uruguayo que compra como el surtido en el supermercado, de un promedio de 14.000, 15.000 pesos, que es como el surtido grande. Y luego en el mes mismo va y hace pequeñas compras que complementan ese gran surtido, que siempre se dan los primeros días del mes. Consecuente, cuando cobra el sueldo va a hacer la compra grande como para el mes y luego va sumando productos con pequeñas compras, a veces de impulso y a veces de ir sumando cosas que se le van acabando, como pueden ser fiambres, que es algo que es más perecedero. Con respecto a lo que es el estado de ánimo económico del consumidor este año. Bueno, ¿quieres agarrarla vos? No. La más difícil, no, todavía no vino la más difícil, No. Lo que sabemos, a ver, si bien es o sea, el estado de ánimo del consumidor uruguayo, la realidad es que hoy va muy asociado a la inflación del país. Si bien tanto el gobierno anterior como este han mantenido la inflación en los rangos meta y se está trabajando bastante para mantenerla tanto por el central y como por el Ministerio de Economía, sigue habiendo una percepción de los uruguayos al alto costo de vida en los productos de consumo, por así decirlo, del supermercado. Es decir, hoy sabemos que la mayoría del sueldo, casi un 20% del sueldo de los uruguayos, y eso ha salido de encuestas, va destinado 100% a las compras del supermercado. Y si bien estamos bajando la inflación o se está logrando mantener, el costo de vida sigue siendo alto para los uruguayos. Y eso hace lugar a todo el tema de los descuentos, de las tarjetas con descuentos, que aparecemos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente el costo de vida se ve y es difícil para ellos llegar a fin de mes. Y entonces ahí creo que esa es hoy en día la situación de ese consumidor uruguayo, creo que tiene esa dificultad. Allí, Luis, para preguntarte a ti, ¿la fidelidad del consumidor es tal o va justamente hacia esas promociones? No, nosotros lo que vimos es que justamente no está habiendo una fidelidad del usuario. Para que te das una idea, nosotros lo que hacemos es justamente con la información del consumo, vemos qué estrategias de marketing le damos a cada usuario. O sea, vemos que un usuario está consumiendo una hamburguesa y le decimos, che, ¿sabes qué tenés 12% de descuento en tal hamburguesa? Y vemos que nuestras estrategias de marketing convierten entre un 10 y un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que entre un 10 y un 20% de la gente que estaba comprando determinado producto, por el descuento pasa a comprar otro producto. Entonces vemos que no existe tal fidelidad como nosotros pensamos que iba a haber, sino que es más transaccional, que el usuario, dependiendo de la percepción que tiene del valor y del descuento y del precio, se cambia de un producto a otro. En el modelo de negocios, el cliente, digamos, es la empresa, Sí. ¿no? Que les paga un fee, Sí. ¿no? Bien. Sí, bien. tenemos 3 fuentes de ingreso, una es una suscripción por mes, después cobramos una comisión por cada descuento que otorgamos, y aparte si un cliente nos dice, che, quiero mandarle un WhatsApp a todos los consumidores de cerveza, por ejemplo, también lo cobramos. Entonces siempre está bueno comunicarlo, porque los usuarios cuando nos ven en Instagram o algo, piensan, estas personas cómo ganan plata. Entonces cada vez que podemos en entrevistas o cosas, justamente decimos, che, miren, esto es nuestro modelo de negocios, así ganamos plata,
para que sea lo más transparente posible. Claro, claro. Vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? Lo que hace al ahorro, ¿no? Los comportamientos que ustedes han observado, porque me interesa saber, ¿no? Dentro del abanico de información que ustedes manejan, también llevarlo, ¿no? Lo que es el consumidor, ¿qué pueden mejorar los empresarios vinculados al comercio a través de características que ustedes han observado en los consumidores, entre otros temas? Los tengo aquí en el estudio a Luis Estrada y José María Mota, que son 2 de los 3 fundadores de Ahorra Fácil. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carle y Andrioli Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Continuamos en Empresarios de Acá, estamos en diálogo con Luis Estrada y José María Mota, ambos fundadores de Ahorra Fácil. Estábamos hablando de lo que hace el comportamiento del consumidor uruguayo, ¿no? Así que, ¿qué otra característica, más allá de que es bastante infiel con las marcas, podemos decir que han encontrado allí en todo este análisis, ¿no? Que les permite lo que es esta empresa, esta aplicación? Nosotros lo que entendemos son mucho los patrones de compra de los usuarios, es decir, en base a la información que ellos nos mandan cada vez que nos mandan un ticket, vamos conociendo cada vez más qué es los tipos de productos que compran, y en base a eso vamos analizando, cuando una persona compra para el fin de semana, para el asado, sabemos que compra carne, bebida, helado y picada. Es el típico combo de fin de semana, producto que compra el usuario. También sabemos que hay productos que son mucho de impulso, y que es lo que genera que el usuario vaya y compre de forma rápida por fuera de esa compra grande que hace mensualmente, que es, por ejemplo, la cerveza. Esto es toda información que nosotros vamos aprendiendo, y ahí es donde nosotros mayor valor aportamos a nuestros clientes, porque vamos entendiendo estos patrones de consumo de los usuarios, entendiendo qué compran, cómo se comportan, a qué va asociada la compra, es decir, por qué está comprando este producto y este producto juntos. Entonces de ahí vamos analizando y podemos accionar. Por ejemplo, puedes contar el caso que hemos tenido con un sustituto de leche, la leche vegetal. Ahí lo que vimos es, te sumo una cosita más, lo que vemos, el gran impacto que nosotros tenemos es en la compra de impulso. ¿Por qué? Porque en la compra que es más planificada es mucho más difícil de hacer un cambio de hábito de consumo. Pero la que es de impulso, que tengo descuento con tal chorizo, es el fin de semana, ese funciona muy bien el descuento. Bueno, y lo que decía Josema es, un cliente nuestro nos dio un sustituto de leche para tener con promoción en Ahorra Fácil, y lo que vimos es que nuestra base de usuarios era muy chica, eran menos de 1000 usuarios. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Analizamos cómo se comportaban estos usuarios. Mirá, son consumidores de productos veganos, frutos secos, avena laminada. Y con esta información lo que hicimos fue targetear con descuentos personalizados a gente que se comporta de forma similar. Y es increíble lo que pasó. De la gente que compró y hizo uso del descuento, el 60% de la gente antes no estaba comprando dentro de la categoría. Esto lo que es increíble es que quiere decir que con datos y con un incentivo adecuado podemos hacer un cambio de hábito del usuario, del consumo en el usuario. Imagínate hoy que una empresa en marketing, una empresa grande de productos de consumo masivo, invierte en marketing y lo invierte de forma genérica. Entonces, vos ya sos cliente de ese producto, vas y estás accediendo a ese descuento. Ahí la marca no está ganando un nuevo cliente. Claro. Entonces, con nosotros
por ejemplo, o sabemos que estás comprando un producto de la competencia o podrías llegar a comprar un producto en base a tu perfil de consumo, ese descuento va a ir directamente dirigido a esa persona específica y no de forma genérica. Entonces ahí estamos haciendo que optimizar ese presupuesto de marketing de la empresa. Que vaya efectivamente a alguien que podría llegar a comprar su producto y no lo está comprando, o está comprando un producto de la competencia y necesitamos que compre el de uno de nuestros clientes. Esos son mecanismos que nosotros analizamos del comportamiento e intentamos agregar valor con la información que generamos. Qué interesante, porque además muchas veces los empresarios vinculados al retail obviamente que manifiestan las dificultades que tienen con las grandes superficies para poder, digamos, poner en primera plana esos descuentos, esas promociones, ¿no? Hasta para ganar un lugar en la góndola, ¿no? ¿Cómo entienden que este tipo de tecnología y también el acceso a datos o el mejor acceso puede cambiar, ¿no? Un poco o intentar cambiar un poco esta perspectiva del negocio, ¿no? Porque de repente tienen grandes clientes que están también diseñando una estrategia, pero con datos, bueno, va a cambiar un poco quizás la forma de relacionamiento, no sé, lo pregunto. Claro, ahí aparte de los datos, nosotros lo que tenemos es la capacidad de accionar sobre el usuario directamente. Porque nuestros clientes pueden comprar la información de lo que está pasando en el mercado. Lo que nosotros le damos es justamente la posibilidad de darle un descuento a determinada persona en de determinado monto. Y justamente esto es, deja de depender del lugar de la góndola, de poder poner el descuento. Justo hoy estamos hablando con un cliente y nos decía, un cliente chico, una empresa de consumo chica, cuando llega a tratar de entrar en un mailing de un supermercado o de acceder a determinada promoción, ya el líder de mercado compró todo eso de marketing. Entonces no hay ni forma de que puedan acceder a entrar a esa forma de marketing. Con nosotros justamente damos esa posibilidad de no solo acceder al usuario, sino es una nueva posibilidad de hacer marketing dirigida y que no depende tanto de los retails. Y ahí es un comentario nomás que pasa también de la realidad uruguaya. Si bien hoy el retail está enfocado fuertemente en Montevideo, Canelones y Maldonado, con casi el 80% del consumo, que está asociado también a la cantidad de población que hoy tenemos en esos departamentos, las marcas trabajan en descuentos en esas grandes cadenas que están en estos 3 departamentos, pero en el resto del país y en el resto de departamentos tenemos supermercados, tenemos almacenes, y tenemos usuarios, hay gente que quiere acceder a los descuentos. Y muchas veces pasa que aquel usuario que está en Tacuarembó, en Colonia o en Salto no accede al mismo descuento o mismas promociones que accede a alguien que vive en Montevideo. Entonces también somos como una herramienta para democratizar ese acceso al descuento y que la marca también pueda darle un incentivo a ese usuario que no está en Montevideo pero está en Tacuarembó y puede ir al almacén y comprar el helado y acceder a ese beneficio. Que si viviera en Montevideo tiene 832.000 promociones en todos lados, pero él tiene menos comercios para acceder. Entonces es una forma también de democratizar el acceso a esos descuentos y que las marcas pueden llegar de una forma más homogénea y con más granularidad a todo el país. ¿Tienen competencia? Acá en Uruguay nuestros competidores son los supermercados, capaz que las tarjetas, pero en lo que hacemos nosotros no, acá en Uruguay no, lo que sí hay en el resto de Latinoamérica. Hay competencia. A nivel de Latinoamérica hay un competidor similar en Chile, se llama Cobay. Después tenemos otro competidor en Brasil, que es Dinerama, que es un poco diferente a lo que nosotros hacemos, porque el usuario tiene que activar las promociones y luego ir a comprar. Y a nivel Uruguay, obviamente somos una empresa que generamos datos e información y uno de los grandes y exitosas empresas uruguayas es Scantec. Si bien nosotros no competimos con ellos porque nuestro valor en realidad es que nosotros podemos accionar sobre la data real y el consumidor específico, que es aquel que compra y manda el ticket, y el valor nuestro es que después podemos accionar sobre ese dato, que es el beneficio. A diferencia de ellos, que es otro modelo de negocio distinto. Claro. Les pregunto, ¿no? Porque a partir de todo esto, también ustedes seguramente tendrán una visión un tanto diferente, crítica desde lo constructivo, o no, lo pregunto, pero hacia lo que es los empresarios vinculados al comercio, ¿no? De quizás acciones que deberían de estar haciéndose mejor o directamente haciendo y no se está haciendo para mejorar, digamos, ese relacionamiento con el consumidor o mejorar las ventas, ¿no? Muchas veces es la atención al cliente, pero no sé si quieren agregar algo allí. Sí, nosotros lo que vimos es la aplicación de inteligencia comercial, que es lo que nosotros hacemos es con datas hacer algo, no es solo ver la data. Vemos que hay muchísimo potencial y que en Uruguay no se está explotando este potencial. Por ejemplo, en enero de este año salió
un artículo en McKinsey que decía que el 76% de la gente quiere que las promociones sean personalizadas. ¿Por qué? Porque vos cuando comunicás algo es muy importante el timing, obviamente, pero también el contenido del mensaje. Si una persona que es vegana, vos le haces una promoción de chorizo porque es lo que estás promocionando genéricamente, el usuario se frustra, deja de leer el mailing, bloquea el medio de comunicación por el cual se está haciendo la campaña de marketing. Entonces, lo que nosotros decimos es, hay que personalizar no solo las promociones, sino el mensaje que se está dando al usuario. Y esto con la inteligencia artificial y con WhatsApp, como lo estamos haciendo nosotros, se está pudiendo hacer muy fácilmente aparte. ¿Y allí alguna otra sugerencia para el empresario vinculado al comercio? Que hoy en el mundo que estamos de los usuarios de hiperconexión y de muchos estímulos que recibimos, que creo que tienen que trabajar mucho para lograr llegar a esos consumidores específicos que realmente van a convertirlos y ahí es donde creo que tienen que tomar en cuenta lo que decía Luis, los datos y no hacer contenido genérico o grandes inversiones en medios capaz que tradicionales, cuando hoy estamos en la era del siglo digital, que la mayoría de las comunicaciones y lo que ve la persona, y tanto los jóvenes principalmente, son las redes sociales. Entonces yo creo que tienen que trabajar mucho en cómo van a poder mostrar ese contenido y poder llegar a conectar con el consumidor real a través de las redes sociales, que creo que es el nuevo campo que compite con la televisión, la radio, porque ahí está, la mayoría de las personas estaban en promedio más de 4 horas diarias con el teléfono. Y hay que lograr captarle la atención en menos de 3 segundos a esa persona. Creo que está la clave ahí de los empresarios hoy en día de cambiar la forma en que se comunican los productos y más en Uruguay. Se fundieron los medios tradicionales. No, en realidad... No me mates. No, en realidad, digo, agregando, los medios tradicionales siguen siendo el principal canal, pero las redes están, digamos, interconectadas, ¿no? Con ese flujo. Es como cuando salió la tele. La gente pensaba que la radio iba a dejar de existir y sigue existiendo. Claro, es una interconexión que hoy existe. Lo que pasa que lo que hace la era de segmentación es otra cosa. No, la capacidad de segmentar concretamente a un consumidor específico, que también lo puedes hacer en las redes sociales. Sí, por supuesto. Determinada publicidad que aparezca a determinado perfil de consumo. Y no le mostrás determinados. Si sabes que esta cantidad de gente son veganos, Meta puede no mostrarle determinada publicidad y entonces de esa forma vos tenés un producto que llega mucho más específico a ese consumidor real. A tu entender falta un poquito de eso. Yo creo que las marcas tienen que trabajar mucho más en eso en Uruguay. ¿Querías agregar algo más? No, justo esto, el tema de la pauta en redes sociales, lo barato que está haciendo si la segmentás bien. ¿Cómo le podés llegar al usuario que vos querés? Exactamente. Bien, vamos a tomar apuntes de estos temas y vamos al próximo bloque. Los invito a que hablemos de innovación, ¿no? En el sector comercial. Vamos a una pausa, la última de Empresarios de Acá, y enseguida regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. De Acá estamos en diálogo con Luis Estrada y José María Mota, que son directores fundadores de Ahorra Fácil, y estamos hablando de lo que hace a comportamientos, ¿no?, del consumidor uruguayo, ¿no?, estrategias que deberían de seguir en vuestro entender los empresarios vinculados al comercio. No menor es lo que tiene que ver la innovación, ¿no?, en el sector comercial. Pero no es solo tecnología. ¿Ustedes cómo están viendo esto desde, digamos, como... Les pido que se abstraigan un poco del sector comercial y que lo vean como desde lupa, desde arriba, como que qué puede estar fallando o no? Digo, un breve análisis les pido. Yo puedo pasar un chivo de Cubo, justo hablando de que estamos ahí. Cubo Itaú es... Acá me van a retar porque no sé definirlo bien qué es.
Itaú vio que en Latinoamérica no había un hub de innovación como Silicon Valley en Estados Unidos. Sí. Entonces estaba muy disperso y obviamente mucho del valor se da cuando justamente existen las conexiones entre empresas, inversores y startups. Sí. Entonces, Cubo Itaú hace 10 años, Itaú, perdón, creó Cubo Itaú en San Pablo, que es literalmente un edificio que ahí están todas las startups, todas las empresas que quieren innovar, fondos de inversión, y se da una sinergia que la verdad que da muchísimo valor. Hay que ingresar también ahí. Hay que ingresar, obvio. Bueno. Primer país que Cubo Itaú quiere lanzar fuera de Brasil es Uruguay. Elegí en Uruguay. ¿Por qué? Justamente porque Uruguay siempre fue un país donde se está innovando, donde el ecosistema es muy, muy rico. Endeavor, por ejemplo, me parece que fue como el tercer o cuarto país que vino después de Chile. Y entonces lanzan acá en Uruguay y, por ejemplo, de nuestro lado lo que vimos fue, hicimos un acuerdo comercial con Prex, hicimos un acuerdo con Eurofarma, creamos muchísimas sinergias dentro de esto, y todo esto es formas de innovar aparte de tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cliente quería justamente conectar con el cliente final. ¿Cómo podemos hacer de esto? Che, mirá, Ahorra Fácil justamente, bueno, con tecnología te da la posibilidad de poder conectar a través de descuentos con el consumidor. Y toda esta innovación se está dando justamente por la red que se está creando dentro de Cubo. Te lo llevo al sector comercial un poquito saliendo de Cubo. Me Pero mandó es la válido, guerra. ¿no? Me encantó. Me mandó la guerra. A ver, yo creo que en Uruguay las empresas, voy a ser un poco duro y que a vos me matan, hay empresas del siglo XIX con estructura rígida que a la hora de implementar cambios es muy difícil llevarlos adelante. ¿Por qué? Porque tienen estructuras, aprobar un desarrollo les puede llevar 6, 8 meses, porque tienen que el directorio, la estructura. Y hoy en el siglo XXI, que estamos viviendo otro tipo de empresas, mucho más de otra forma horizontal, de más rápida acción, como son las startups, en Uruguay estamos teniendo muchas que pueden apoyar a esas empresas comerciales a facilitar procesos, acelerar, implementar tecnología rápidamente, analizar datos y de una forma muy rápida. Entonces yo creo que las distintas empresas en Uruguay tienen que abrir los ojos a las startups o en pequeñas empresas que hay en Uruguay, que hay muchas de tecnología y muchas de innovación, para tomarlas rápidamente y poder contratarlas y mejorar procesos internos. Y que los hacen en 2, 3 semanas tenés solucionado un problema que capaz que una empresa le podría llevar 6 meses. Entonces, como que hay que aprovechar más eso y creo que Uruguay es uno de los países que hoy en día está mucho más abierto a eso, a contratar startups y sumar, porque creo que esas son de las rigideces de cambiar esa mentalidad del siglo XIX al siglo XX como para mejorar. Creo que es siglo XX, siglo XXI, pero está. ¿Cómo ven la atención al cliente? Porque Bueno, es un aspecto muy criticado Sí. y quizás poco trabajado. Sí, con la inteligencia artificial se está mejorando mucho esto, porque con los agentes de bot por WhatsApp o también telefónicamente, hay veces que se entiende mejor con un bot que con una persona. ¿Por qué? Porque la persona está hace 8 horas con el teléfono, capaz que atendiendo gente, el bot no se cansa, trabaja 24 horas, tiene toda la información. Entonces hay veces que la atención al cliente se está mejorando muchísimo con la tecnología. Lo que pasa allí, capaz que, perdón que te interrumpa, ¿no? Lo que pasa allí es que muchas veces no hay sinergia entre la persona y la tecnología, ¿no? Correcto. Ahí Es va. que siempre tiene que estar lo que se llama man in the loop, que quiere decir que en caso de que falle la tecnología, esté la persona para atender la necesidad. José María. No, iba a agregar que hay un ejemplo de que una persona está reclamando en atención al cliente y lo pasan con un humano y el humano no le logra entender y le pide pasame de vuelta con la otra persona que estaba hablando y la otra persona era inteligencia artificial. Entonces sí, hay que trabajar para mejorar mucho y creo que tanto nosotros, la respuesta a nuestros clientes, hay que trabajar para mejorarla y dar el tiempo estimado y cada vez creo que hoy en día a través de lo que hoy comentaba queremos algo instantáneo, que a veces es muy difícil. Entonces la gente en realidad espera de una atención instantánea y ya, y que a veces el humano no la puede dar, y sí la inteligencia artificial y la tecnología la puede dar de una forma mucho más rápida. Qué interesante. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Luis Estrada, José María Mota, ambos cofundadores de Ahorra Fácil. Muchas gracias por venir a contarnos sobre su expertise, sobre su emprendimiento. Ya es una empresa. ¿Cuántas personas trabajan? 11. 11 personas Sí. ya. Bien. Con Hemos posibilidades crecido. de expansión, así que felicitaciones. Muchas gracias. Los esperamos en otra oportunidad y bueno, gracias por ser parte también de este ciclo. Muchísimas gracias por la invitación, Tatiana. Muchas gracias.
La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Amigos, llegamos a la contratapa. Uno de los temas que desarrollamos hoy es cuáles son los motivos más recurrentes de litigios entre empresarios y empleadores. Tuvimos un vasto análisis con el doctor Nelson Larrañaga en la edición de hoy. Además, compartimos información referida al comportamiento del consumidor uruguayo a través del análisis de dos empresarios que hoy están vinculados al desarrollo de una app que se llama Ahorra Fácil, y allí pueden dejar entrever varios aspectos. Uno de ellos es que la fidelidad a las marcas no es tal cuando se presenta una promoción. Esto entre otros aspectos, como por ejemplo la posibilidad que tienen los comerciantes hoy de desarrollar mejor sus negocios a partir de la implementación de tecnología y apoyarse para este desarrollo en muchos emprendedores que están desarrollando justamente startups vinculadas al comercio. En el programa de hoy conversamos de estos y de otros temas. Los invito a que lo repasen como siempre a través de la plataforma NS Now, en Nuevo Siglo, y también en nuestro canal en YouTube. Yo los espero el próximo viernes, que va a ser el último programa del ciclo, a las 21 horas, como siempre, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.